acción en sordomudos para las plataformas no es muy enriquecedora ni gratificante. Se encuentran que los canales manejan una ley sobre la inclusión de los sordos en la televisión, solo que esta ley se maneja en la televisión nacional como tal, solo en canales. Para las plataformas digitales no se manejan, viendo que es una ley que debería ser para todo. La inclusión de estas personas deberá ser muy importante y más para las plataformas digitales, puesto que tienen todo el derecho a ver películas y demás. En las plataformas actuales lo único que se les da a favor a los sordos son los subtítulos, ya que podrán leer, pero no es del todo algo bueno, viendo que la mejor manera de entendimiento de ellos se da por lo visual. Las plataformas deberían dar más importancia a la construcción visual para dar mejor entendimiento a las personas con esta discapacidad, siendo el canal visual su mejor aliado para ellos. A continuación veremos dos entrevistas que realicé, una de ellas a una psicóloga y la otra a un director de televisión. Se denotan los contrastes entre estas dos personas y los diferentes pensamientos hacia esta discapacidad de sordos. Diferente y en ese sentido y es que tratar de encontrar las vías, los canales y las estrategias para que la comunicación logre transmitir exactamente tanto el mensaje a nivel verbal y no verbal que quiero lograr por los canales viables, pero no sería lo mismo en cualquier nivel de disfuncionalidad, pues hay que mirar es con quién estoy hablando. Y eso, si uno lo mira en detalle, pues no tiene que ver solamente con la discapacidad, sino en general con la humanidad. Las personas tenemos que siempre ser sensibles a con quién estamos hablando para poder tratar de transmitir el mensaje de la manera más empática posible y ponernos en el lugar de quien escucho para que pueda realmente entender. Cada una de las discapacidades tiene su forma de comunicación. Entonces es muy importante si vamos a hacer piezas audiovisuales, digamos, para personas sordas, hay que tener en cuenta que es más la imagen tiene que decir más que los mismos textos y el mismo audio. Y si es obligatorio tener audios o voz en off, pues hay que pensar en la accesibilidad. Entonces tener lengua de señas o subtítulos con resaltados de colores para las personas sordas, pero teniendo en cuenta que las personas sordas no todos leen, porque la primera lengua de ellos es la lengua de señas, no la escritura normal. Entonces, no todas las personas sordas saben leer. Eso es lo primero. Si vamos a trabajar para personas ciegas, normalmente hay que tener en cuenta audiodescripciones. ¿Qué es una audiodescripción? Es una voz que en los espacios de la película o de la imagen que estamos haciendo me está describiendo la imagen, porque si no terminaría siendo una radionovela pues un cuento, y si uno va a hacer audiovisual pues tiene que ser con imagen, y básicamente lo que uno hace es audiodescribirlo, que es un narrador que está describiendo de forma neutral lo que se ve en la imagen. Entonces, no sé, Juan está subiendo las escaleras entrando a un edificio, y en la imagen estamos viendo a Juan que está subiendo las escaleras y entrando a un edificio. Pues nada, básicamente para las personas sordas no es que exista una característica puntual en la imagen, hay que darle prioridad a la imagen como lo dije anteriormente, hay que tener en cuenta siempre el espacio donde uno va a ubicar al intérprete, sea en la esquina inferior derecha o en la esquina inferior izquierda, y hay que tener el porcentaje, digamos, o el tamaño para que sea legible. La persona sorda, o si vamos a grabar con personas sordas un diálogo, pues no se pueden hacer, digamos, primeros planos del rostro, porque básicamente no se va a entender qué están hablando, porque hay que ver las manos. Entonces, para ellos hay que tener planos casi siempre medios o americanos. Los primeros planos son más para reacciones que cualquier otra cosa. Eso hay que tenerlo en cuenta en el momento en el que vayamos a hacer algo por ese estilo. Soy más artista que cualquier otra cosa, pero sí podríamos estar hablando que ahora se les están abriendo espacios a ellos, ahora se están abriendo categorías, ahora se están abriendo, digamos, espacios puntuales para que las personas con discapacidades estén. Y vuelvo y lo digo, falta mucho, pero pues ya por lo menos en el país hablamos del tema, ya lo tenemos en cuenta, ya hace parte de una discusión que antes ellos ni existían.
Antes los edificios ni siquiera tenían rampas para personas con discapacidad. Los bancos ni siquiera los pensaban. No sé, las oficinas, los hospitales, antes era como muy difícil. Ahora por lo menos se piensa y hay entidades dedicadas a ese tipo de asesorías.